son tan amables de acompañarme a leer la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer en Gálatas el capítulo 6, el verso 1. Gálatas el capítulo 6, el verso 1. Leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas el capítulo 6. Leemos este verso de la palabra del Señor Jesucristo. Nos dice las Sagradas Escrituras: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pueden ubicarse dando gloria a Dios. Vamos a hablar de la restauración espiritual. Las Sagradas Escrituras nos hablan de faltas, porque ninguno de nosotros somos exentos de en algún momento faltar con algo. En alguna ocasión, en algún momento de nuestras vidas, usted puede tener mucho cuidado caminar, pero usted está caminando, hermano, en algún momento se puede tropezar con algo. Y yo no sé si a usted le ha pasado que a veces uno se tropieza y puede hasta caer. O sea, si usted no tiene un buen equilibrio, puede hasta caer. Así que ninguno de nosotros podemos escapar de cometer alguna falta. Pero el Señor tiene para todas y cada una de esas situaciones en las cuales tenemos que enfrentar en nuestra vida, la manera en que nosotros debemos actuar. Los seres humanos somos impetuosos en responder a las situaciones que llegan a nuestras vidas. Queremos que el que falló pague inmediatamente su falta, y de pronto hay una reacción frente a eso y queremos de manera personal, y lo digo porque puede suceder en los hogares, entre esposos, puede suceder entre padres e hijos, entre hermanos, y queremos buscar de alguna manera que ese que faltó o que ese que falló pague lo que hizo. Pero aquí encontramos algo que el Señor inspira al apóstol Pablo, y como iglesia del Señor debemos tener en cuenta. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, atáquenlo todos en gallada. ¿Sí dice así? Si fuere sorprendido en alguna falta, mire que inmediatamente se dirige a lo que debe ser cada uno de nosotros. Vosotros que sois, es decir, que hay quienes no son espirituales. Y cuando uno no es espiritual, no va a hacer esto. El espiritual buscará esto porque nosotros tenemos una conexión con lo espiritual de Dios. Vosotros que sois espirituales. ¿Qué busca el espiritual? No la venganza, no que pague, no. El espiritual busca la restauración. Y esa restauración tiene que ir con un espíritu de mansedumbre. Y mire, esta es la relación de Cristo. El Señor está diciendo constantemente, como maestro que es de nosotros, porque el maestro que nos enseña todos los días es nuestro Señor Jesucristo. Y el maestro nos invita a que seamos como Él. ¿Cómo es Él? Manso y humilde de corazón. Es el espíritu que debemos tener nosotros, los que somos espirituales. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y luego dice, considerándote a ti mismo.
Porque uno muchas veces, hermano, tiene la capacidad, y por eso dice que un tío es mejor papá que el mismo papá, porque un tío dice, es que si usted hiciera esto, ese niño no hiciera tal cosa. Claro, el tío ve de una manera, pero el padre de familia lo mira de otra manera. Entonces usted como tío puede corregir al sobrino que usted dice, no, es que le falta es mano dura. Pero cuando ya usted es el papá y le toca enfrentar la situación con sus hijos, ya eso es otra cosa. Por eso hay que considerarnos a nosotros mismos. ¿Y qué tenemos que considerar? Que también fallamos. ¿Qué tenemos que considerar? Que nosotros también en algún momento no hacemos las cosas bien. No sea que tú también seas tentado. Así que el mandato de Dios es la restauración con amor, con sabiduría, con mansedumbre. No solamente a los que se han apartado del Señor, que no volvieron un día a congregarse con nosotros. Porque es verdad que ellos se desviaron del camino y no tienen una correcta relación con Dios y con la iglesia. Pero a veces nosotros mismos necesitamos ser restaurados. Nosotros mismos necesitamos ese toque y esas caricias de nuestro Dios para ser renovados en nuestra forma de pensar, en nuestra mente, como lo dice el apóstol Pablo, que tenemos que buscar la restauración y la renovación de nuestra mente. Restaurar aquel que se ha apartado espiritualmente, llevándolo de regreso a la presencia de Dios y a la comunión con la iglesia, para que sea sano, para que sea fortalecido y para que sea útil en el reino de Dios. Esa restauración con amor es ese acompañamiento con compasión. Y mira, hermano, el Señor cuando miró las multitudes tuvo compasión de ellas, porque ¿cómo las vio? Como ovejas que no tenían pastor. Y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. El apóstol Pablo, escribiendo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, el verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y mire, aquí está diciendo sea perfecto, porque no lo somos, pero tenemos que ser perfeccionados por la palabra. En Deuteronomio 32, el verso 2 nos dice las Sagradas Escrituras: goteará como lluvia mi enseñanza. Y mira esto tan hermoso: destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Si un maestro fracasa, su alumno también va a fracasar. A menudo nosotros pasamos momentos en los que tenemos que evaluar nuestras vidas. Y una de las cosas que tenemos que mirarnos a nosotros mismos es la transformación de nuestra propia vida y el verdadero aprendizaje que tenemos hoy en Dios. Para que esta palabra sea eficaz en nuestras vidas, para que sea perdurable, tenemos que saber que esta palabra, que es viva y es eficaz, como dice Hebreos 4:12, nosotros aquí no venimos para que nos den datos. La enseñanza de la palabra de Dios no son datos que simplemente nos llevamos en nuestra mente. La palabra del Señor produce resultados tangibles en nuestra vida.
Ella es lámpara para el camino, fuego que consume y martillo que quebranta la dureza del corazón. Y el propósito de la palabra es penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser para discernir nuestros pensamientos y nuestras intenciones. El Señor Jesús está modelando una vida en nosotros, está perfeccionando una obra en nosotros. Él no ha terminado con nosotros. Es necesario que nuestros corazones sean pastorados por el Señor, porque Él es nuestro pastor. Pero ¿a quién va a pastorear el Señor? Aquellos que diligentemente ponemos nuestro corazón y nuestra vida en sus manos. Si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que si prestamos atención a esta palabra, nuestra vida entonces tendrá la corrección que necesita. Nuestra vida necesita de una formación que solamente el martillo, que es la palabra de Dios, es la que nos da esa forma como siervos de Dios. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y no solo el joven, sino todo hombre y mujer, porque la palabra del Señor es totalmente infalible. El Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es decir, que la palabra del Señor es la única que es sin error. Es la palabra de Dios. Proverbios capítulo 30, el verso 5 y 6 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo ¿a quiénes? A los que en él esperan. Y dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Esta palabra es completa. Apocalipsis 22:18 nos dice la escritura: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, nosotros tenemos la palabra de autoridad del Señor. El Salmo 119:89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esta palabra satisface toda la necesidad del ser humano, porque toda ella, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo lo que en la palabra de Dios está escrita, esta palabra tiene un fiel cumplimiento. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. A nosotros la palabra de Dios nos da certeza de la salvación. Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que las palabras que están escritas, esta palabra de Dios, lo que hace el Señor con su verdad, lo que hace el Señor con su palabra, es que nosotros mismos nos acerquemos más y más a Él. Jesús, en su oración sacerdotal en Juan 17:17, Él expresó: santifícalos
en tu verdad, porque Él es la fuente de verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y sabe, nosotros, hermano, para tener una restauración, para tener una vida cercana al Señor, debemos saber que la única fuente de bendición es obedecer la bendita palabra del Señor. En Lucas capítulo 11, el verso 28 nos dice la escritura: y Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen las palabras de Dios y la guardan. Por eso nosotros, si usamos esta palabra como debe ser usada, nos hace triunfantes, porque la misma palabra es un arma que nos defiende, hermano. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, ¿usted sabe cuál fue el arma que utilizó Jesús? Fue su palabra. Y hay algo importante, hermano, que nosotros no podemos dejar a un lado en nuestro crecimiento espiritual. Recuerdo siempre las palabras del hermano Eliseo Duarte. Tuve el privilegio de estar en muchas enseñanzas muy cerca del hermano Eliseo, tomando nota. Y él en alguna oportunidad dijo que en las congregaciones hay niños canosos, refiriéndose a que no hay desarrollo, no hay crecimiento. Y hay muchas cosas que atrofian el crecimiento espiritual. Pero tenemos la fuente con nosotros para que podamos crecer espiritualmente. Y la primera carta de Pedro, el capítulo 2, el verso 2, nos dice la escritura: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para que crezcáis para salvación. El poder que emana su palabra y este santo evangelio, como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y algo muy poderoso que el Señor hizo con nosotros a través de su santo evangelio fue mostrarnos, fue revelarnos, fue darnos a conocer el misterio de su voluntad. Cuando usted lee la carta a los Efesios, hablando el apóstol Pablo del misterio de su voluntad, no es otra cosa sino que nosotros como gentiles no teníamos parte ni arte de lo que era ese primer pacto que el Señor había hecho. Dentro de ese pacto no estábamos nosotros, pero el Señor deshizo ese pacto e hizo uno nuevo. Y dentro de ese nuevo pacto introdujo el misterio de su voluntad. Y ese misterio de su voluntad era que nosotros, que no éramos del pueblo de Israel, que no éramos conciudadanos, que no éramos miembros de esa familia judía, entonces ahora el Señor nos introduce como iglesia, como parte de ese. Ya no es misterio porque Él ya lo dio a conocer. Ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por ello? ¿Cuál debe ser la respuesta de nosotros a la palabra de Dios? Jeremías, el Señor lo puso a profetizar al pueblo más de 40 años. ¿Por qué se llamó el profeta llorón? Porque la palabra que el Señor le dio a Jeremías para que le diera al pueblo, el pueblo no la recibió. En esos 40 años que el profeta Jeremías profetizó palabra de Jehová, no hubo ni un solo convertido. Créame, hermano, que Lamentaciones no sale o no nace de un corazón que estaba viviendo cualquier prueba.
No es fácil para un profeta de Dios pararse delante del pueblo y que el pueblo no reciba la palabra de Dios. Que fuera palabra de Jeremías, pues ya diría uno, pues son palabras de hombre lo que habla Jeremías. Pero Jeremías no decía nada que el Señor no le dijera que hablara al pueblo. Y por eso es que usted ve que cada encabezado que él iba a hablarle al pueblo, él decía: así dijo Jehová de los ejércitos. En cierta ocasión el pueblo lo metió dentro de un pozo. El lodo le llegaba al profeta hasta la nuca y casi le tapaba la boca al profeta. Y claro, el pueblo se sentía contento, celebrando lo que estaban haciendo. Estaban rechazando la palabra de Dios. Y en medio de lo que estaba viviendo el profeta, le gritaba al pueblo desde arriba: Jeremías, ¿y ahora qué te dice Jehová? Pero aún metido con el lodo hasta taparle su boca, él alzó un poco más su boca y empezó a decirle al pueblo: así dijo Jehová de los ejércitos. Y a pesar de que fue metido allá, él siguió hablando palabra de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Tomó la decisión un día de no hablar más en nombre de Jehová. No, esto es afrenta cada vez que abro mi boca. Es una afrenta porque el pueblo se viene encima. El pueblo no me ve con buenos ojos. Pero aunque Jeremías sentía eso en su humanidad, y aunque él quería dejar todo a un lado, como decimos nosotros, quería dejar, hermano, ya los guantes y todo, hermano, quería hacerlo a un lado. No quiero servir más, ya no voy a hacer más nada, porque cada vez que hablo el pueblo me afrenta. Pero no obstante, dice el mismo Jeremías, había un fuego dentro de él que no lo dejaba, sino que antes lo hacía hablar más. Hoy esta iglesia, hoy más que nunca necesitamos avivar el fuego del don de Dios que está entre nosotros. Esta iglesia es de Dios, esta iglesia le pertenece al Señor y nosotros vivimos porque Él vive. Gloria sea al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer? Esta palabra hay que amarla, hay que creerla. A Jesús también se le fue la gente y él dio una enseñanza que muchos lo empezaron a mirar raro, lo empezaron a mirar rayadito. Y no, es que nosotros queremos son los beneficios, porque hay gente que está solo por los beneficios. Pero el Señor, no, esto es más que sanidad, esto es más que milagros. Ustedes tienen que comer mi carne, ustedes tienen que beber mi sangre. Y a esa gente le pareció terrible esa enseñanza. Le dieron la espalda al Señor. Y de pronto los discípulos preocupados, porque ellos fueron los que llamaron a toda esa gente que viniera a escuchar la palabra. Y él ve, entre ellos empiezan a mirar, a preguntarse: pero el maestro, ¿por qué no los detiene? ¿Por qué no les dice que que él va a cambiar la enseñanza, que les va a sobar el saco, que los va a mimar, que los va a tratar de otra manera? Pero ven que su maestro sigue firme en la decisión, porque el Señor tiene autoridad y Él hace como quiere. Y Él hace las cosas como Él las tiene en su santa y divina voluntad. Las tiene, hermano, en su mente. Así las va a hacer el Señor. Y de pronto uno de los discípulos se atreve a hablar: Señor, la gente se va. Y el Señor los mira a ellos: si ustedes también se quieren ir, yo no los voy a detener. Porque uno en el evangelio, hermano, no está por la fuerza. Créame, hermano, cuando una persona decide apartarse del Señor, el Señor no lo detiene.
Cuando una persona, hermano, decide no volver al camino del Señor, el Señor no le va a decir, no, no vayas a hacer eso. No, Él bastante ampliamente nos muestra que hay. En este camino hay vida y en el otro camino hay muerte. En este camino encontramos la vida eterna, pero en el otro está el camino que lleva a la perdición. El Señor habla muy claro su palabra. Por eso, iglesia del Señor, a la palabra de Dios tenemos que temerla. A la palabra de Dios tenemos que amarla. A la palabra de Dios tenemos que obedecerla. Y así hayan quienes no quieran seguir al Maestro, así hayan quienes quieran darle la espalda al Señor Jesús, siempre habrá uno iluminado por el Espíritu Santo que tendrá que decir, no, Señor, nosotros no nos vamos de ti. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Alabanzas al nombre de Jesús. Quien ha encontrado paz en Jesús, quien ha encontrado salvación en Jesús, quien ha encontrado el amparo, quien ha encontrado el socorro, quien ha encontrado el auxilio del Todopoderoso. No nos podemos ir del Señor. Esta palabra hay que honrarla. Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Esta palabra, hermano, hay que obedecerla. Primera de Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Esdras 7:10 dice que esta palabra hay que estudiarla, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Por eso, hermano, como siervo del Señor en este lugar, el Señor nos ha dado una palabra muy gloriosa, a la cual no podemos, hermano, perderla de vista. Y el Señor nos manda que prediquemos la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nosotros tenemos una meta que es llegar al cielo. Y esta carrera hay que terminarla con gozo. Y para eso, hermano, necesitamos permanecer en el Señor, cumplir su palabra, obedecer su palabra y todos los días tener un corazón preparado para que el Señor cada día siembre esta palabra y podamos ser fundamentados y edificados en él, para que ningún viento de falsa doctrina pueda tumbarnos y hacernos caer y hacernos alejar de esta sana doctrina. Yo quiero invitar a la iglesia y exhorto a la iglesia del Señor. Hoy más que nunca necesitamos orar. Hoy más que nunca necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia de nuestro Dios. Hoy más que nunca necesitamos, hermano, amar esta palabra. Hoy más que nunca necesitamos recibir con agrado la palabra implantada en nuestros corazones. ¿Quién quiere permanecer en el Señor? Yo le invito a que se coloque en pie en esta hora. Y yo quiero que usted se ponga como instrumento en las manos de Dios. Que si uno de tus hermanos se encuentra viviendo un momento de alejamiento espiritual y de pronto tiene alguna herida y de pronto tú seas un instrumento de Dios. Recuerde que los que dividen, hermano, son manipulados por el enemigo, pero nosotros somos instrumentos en las manos de nuestro Dios para la unidad del cuerpo, que es la iglesia del Dios viviente.